¿Es posible tener un infarto cerebral solo con síntomas en la cara? En conclusión, sí es posible, pero antes que nada, hagamos una prueba rápida de los nervios faciales. Hola, somos la Universidad Médica de YouTube. En esta ocasión, les presentaremos 4 características del infarto cerebral que definitivamente no deben pasar por alto. Incluso el famoso entrenador Nagashima de los Gigantes sufrió un infarto cerebral. De hecho, existe una ventana de tratamiento de 4 horas y media para tratar el infarto cerebral. Si se actúa dentro de esas 4 horas y media, se pueden usar medicamentos para disolver los coágulos, lo que aumenta considerablemente la probabilidad de recuperarse sin secuelas. Y recientemente existe un tratamiento llamado tratamiento con catéter. También se ha desarrollado un tratamiento en el que se introduce una guía a través de los vasos sanguíneos para extraer directamente el coágulo que está causando el infarto cerebral. Se dice que mientras más rápido se realice este tratamiento, menor será la probabilidad de que queden secuelas, por lo que si el diagnóstico se retrasa, aumenta la posibilidad de que queden secuelas. Los síntomas iniciales del infarto cerebral no siempre son como los que vemos en los dramas. De repente, un brazo o una pierna dejan de moverse. Sería bueno si los síntomas fueran tan fáciles de identificar, pero ¿este tipo de síntoma en la boca también puede ser un infarto cerebral? ¿Sentirse mareado también puede ser un infarto cerebral? Pensé que tener dificultad para hablar era por la edad, pero podría ser un infarto cerebral. Reunimos esos síntomas inesperados. Para ir directo al grano, si los síntomas que les voy a presentar hoy aparecen de repente, especialmente si aparecen en un solo lado del cuerpo, eso es algo extraño. Cuando piensen eso, no duden en llamar a una ambulancia. Como mencioné antes, el tiempo desde que ocurre un infarto cerebral hasta que se recibe tratamiento es muy importante. Si llaman a una ambulancia y el personal de emergencias piensa que podría ser un infarto cerebral, en la mayoría de los casos los llevarán a un hospital donde puedan recibir tratamiento para el infarto cerebral. Yo también, cuando atiendo a los pacientes, a veces me pregunto ¿por qué no vinieron antes a consulta? Si hubieran venido solo un día antes, podrían haber recibido tratamiento. Las secuelas habrían sido más leves. No es raro que piense eso. Y ahora, por favor, vean esto. Las razones por las que en el futuro podríamos necesitar cuidados o ayuda para vivir. La segunda causa principal es el accidente cerebrovascular, incluyendo el infarto cerebral. Si sufres un infarto cerebral, ya no puedes viajar o ir de compras como antes, ni hacer las cosas que imaginabas. Puede que ya no puedas disfrutar la vejez ideal que imaginabas. Este video te ayudará a aumentar las posibilidades de vivir plenamente la segunda mitad de tu vida. Así que, por favor, míralo hasta el final. 4 síntomas peligrosos de infarto cerebral que no debes ignorar. El primero es entumecimiento en las manos o la boca. Cuando hablamos de infarto cerebral, es famoso que de repente pierdes la fuerza. De repente ya no puedes caminar, así que en ese momento no hay duda de que debes llamar a una ambulancia. Sin embargo, aunque puedes moverte, sientes como si tuvieras una capa sobre la piel. Sientes entumecimiento o un hormigueo extraño. Ese tipo de síntomas pueden ser señales tempranas de un infarto cerebral. Especialmente es característico que el entumecimiento sea solo de un lado y no de ambos. Aún así, a veces solo sientes un poco de entumecimiento en la mano y piensas que no debe ser una enfermedad grave, así que decides esperar y ver qué pasa. ¿No te ha pasado eso? Por supuesto, hay otras enfermedades que pueden causar entumecimiento en las manos, como la diabetes, daños por el alcohol o trastornos de la menopausia. No siempre es un infarto cerebral, son síntomas difíciles de notar, así que una forma de revisarlo es, por ejemplo, tomar una bebida fría con la mano derecha y con la izquierda. Toca con cada mano y prueba si la sensación es diferente. Además, un síntoma característico del infarto cerebral es el entumecimiento en la boca. Si alguna vez te han puesto anestesia en el dentista, probablemente conozcas esa sensación de adormecimiento en la boca. Es como si los labios se sintieran hinchados o gruesos, o como si estuvieran anestesiados. Ese tipo de síntomas son característicos del infarto cerebral. Ahora, ¿por qué es característico el adormecimiento en las manos o la boca? Es interesante si pensamos en la anatomía del cerebro. Por favor, mira esta imagen. A la derecha está la parte frontal del lóbulo frontal y a la izquierda está la parte trasera del lóbulo occipital. Justo en el centro hay una línea roja y una azul. La parte azul del cerebro es la que controla las sensaciones de todo nuestro cuerpo, como el adormecimiento, la sensación de ser tocado, calor o frío, ese tipo de sensaciones. Y esta imagen muestra cómo se vería esa parte azul si la cortáramos en una sección transversal. Es una imagen un poco extraña, pero lo que muestra es qué parte de la zona azul del cerebro se encarga de las sensaciones de cada parte de la piel del cuerpo. Esta imagen lo representa. Justo aquí, en la parte central de la cabeza, hay un dibujo de una mano grande, y debajo de ella ves que hay un dibujo de una cara, y especialmente en la parte de la cara está la zona de los labios. ¿No te parece que es muy grande? Así es. La sensibilidad de la boca está
conectada a muchísimos nervios. Por ejemplo, si tienes un granito de arena en el pie, probablemente no te moleste mucho, pero si tienes un granito de arena en la boca, se siente muy incómodo, ¿verdad? Eso es porque, como muestra esta imagen, hay muchos nervios sensoriales en la boca. Y si ves esta imagen, la parte de la mano es muy grande, ¿verdad? Los humanos pasaron de caminar en 4 patas a caminar en 2 y pudieron empezar a usar herramientas con las manos. Para poder usar las manos con destreza, hay muchos nervios distribuidos en ellas. Por eso, cuando ocurre un infarto cerebral y hay daño en el cerebro, se dice que es fácil que aparezcan problemas en las manos o en la boca porque estas áreas ocupan una gran parte. Además, como estas sensaciones son muy sensibles, se dice que incluso un pequeño entumecimiento es fácil de notar como síntoma. ¿Qué le parece? ¿No es interesante pensar en por qué ocurren los síntomas? Si se pasan por alto, pueden ser peligrosos. Los 4 síntomas peligrosos del infarto cerebral, aquí está el segundo. Es la asimetría facial. ¿Es posible que solo con síntomas en la cara se trate de un infarto cerebral? La respuesta es sí, es posible, de repente. Pero vamos a hacer una prueba rápida de los nervios faciales. Vamos a intentarlo. Si quieren, ustedes también pueden hacerlo. Cierren los ojos con fuerza, como si se les hicieran arrugas alrededor de los ojos. Luego, sonrían ampliamente, levantando las comisuras de la boca hasta que se formen arrugas. Y por último, saquen la lengua recta hacia adelante. Hagan estas pruebas y revisen si hay alguna diferencia entre el lado derecho y el izquierdo. Cuando una persona que realmente tiene una lesión hace estas pruebas, por ejemplo, puede levantar solo un lado de la boca al sonreír, pero el otro lado cuelga hacia abajo, o puede cerrar fuertemente solo un ojo, pero el otro solo puede cerrarlo ligeramente. Si observas bien la expresión, notarás que solo un lado de la cara no tiene fuerza en los músculos. Puede que no tenga ninguna arruga en absoluto, y esos síntomas podrían ser los primeros signos de un infarto cerebral. Un hombre de 70 años que atendí, su hija cuidadora notó que desde la mañana, cuando su papá desayunaba, se le caía la comida de la boca y también derramaba las bebidas. Cuando me lo dijeron y lo examiné, me di cuenta de que solo un lado de su boca no tenía fuerza en absoluto. Lo que estamos observando con este síntoma es el nervio facial, que es el nervio que mueve nuestra cara. Así que si hay una diferencia entre los lados en la prueba que mencioné, es muy probable que el nervio facial esté dañado. Por supuesto, el nervio facial también puede verse afectado por otras causas, además del infarto cerebral, como por ejemplo el herpes zóster, así que no es algo exclusivo del infarto cerebral. Sin embargo, si estos síntomas aparecen repentinamente, considere acudir al hospital. Es muy probable que haya alguna enfermedad oculta. Hasta aquí un breve repaso. Primero, les hablé sobre el entumecimiento en las manos o la boca. ¿Recuerdan que la parte del cerebro que controla las sensaciones tiene muchos nervios en las manos y la boca? Por eso, cuando ocurre un infarto cerebral, es fácil que aparezcan estos síntomas. Sensación como si tuvieras una capa de piel sobre la mano. Sensación como si llevaras guantes. Sensación de que los labios están hinchados. Solo con esos síntomas podría tratarse de un infarto cerebral, y el segundo síntoma es que la cara se desvía. Cuando los nervios faciales se ven afectados, no puedes cerrar los ojos con fuerza, no puedes hacer una sonrisa amplia, no puedes sacar la lengua hacia adelante, o solo un lado de la cara no tiene arrugas. También puedes derramar bebidas al intentar beber. Estos síntomas podría ser un infarto cerebral. Ahora, el tercer síntoma de infarto cerebral que es peligroso si se pasa por alto es dificultad para hablar. En otras universidades médicas de YouTube, esto no se explica mucho en los videos, pero hay 2 causas principales por las que es difícil hablar. La primera es el síntoma en el que los nervios de la cara, que mencioné antes, se ven afectados y no puedes articular bien las palabras. Es repentino, pero intentemos hacerlo juntos. Intenta repetir las palabras pataca pataca, es pataca pataca. Si esto se convierte en anaca, anaca o algo así, si ya no puedes decirlo claramente, se sospecha de un infarto cerebral. Por supuesto, si de por sí tienes mala dicción y no ha cambiado, no se sospecha especialmente de un infarto cerebral. Pero si de repente ya no puedes articular bien las palabras, o hablas como si estuvieras borracho, o si la otra persona no puede entender lo que dices tan bien como antes, y si tu familia nota que tu papá, tu mamá o algún pariente, aunque no hayan bebido alcohol, de repente ya no puede articular bien las palabras, ese tipo de cosas, esos síntomas pueden ser señales de un infarto cerebral. Como mencioné al principio, el tiempo es crucial después de que ocurre un infarto cerebral. Por favor, revisen si presentan alguno de los otros síntomas que mencioné hoy, y si notan algo extraño, aunque sea un poco, consideren acudir al hospital. Y el otro caso es cuando el infarto cerebral ocurre en la parte del cerebro que controla el lenguaje y las palabras.
En cuanto a los síntomas que pueden aparecer, como mencioné antes, puede que no puedan recordar el nombre de las cosas en absoluto. En su mente piensan, quiero que me pases el control remoto que está ahí, pero no pueden recordar la palabra control remoto. ¿Cómo se llamaba? Ese tipo de síntoma aparece. Por eso empiezan a dar indicaciones usando palabras como a o eso y piensan, últimamente me cuesta trabajo encontrar las palabras. ¿Será esto un síntoma inicial de demencia? Muchas personas lo dejan pasar pensando eso, pero si la dificultad para hablar no aparece poco a poco como en la demencia, sino de repente aumenta la posibilidad de un infarto cerebral. Además, si el infarto cerebral ocurre en la parte del cerebro que controla el lenguaje, aparece otro síntoma característico. Ese síntoma es que de repente ya no puedes entender las palabras. Por ejemplo, si te preguntan ¿cómo te sientes? Si ocurre un infarto cerebral en esa zona, puede que la persona diga cosas completamente incoherentes como quiero beber carne y por alguna razón lo diga con fluidez, aunque no puede entender el significado de las palabras que le dicen. Si la parte del cerebro que produce el habla no está dañada, puede hablar con fluidez, pero solo salen palabras sin sentido como quiero beber carne o golpear el control remoto. Eso también puede pasar. La razón es que cuando la parte del cerebro que entiende el significado de las palabras se ve afectada, salen palabras incoherentes. Y cuando la parte del cerebro que produce el habla está dañada, puedes entender el significado, pero no puedes decir las palabras, solo puedes decir cosas como eso o aquello. Creo que si lo entiendes de esa manera, será más fácil de comprender. Lo repito varias veces, pero podrías pensar que es demencia. ¿Qué le habrá pasado últimamente? Es importante tener cuidado para no confundirse de esa manera. 4 síntomas de un infarto cerebral que son peligrosos si se pasan por alto. El cuarto es este: mareo o inestabilidad. Últimamente siento mareos, siento que me tambaleo. ¿No creen que cualquiera ha sentido esos síntomas alguna vez? Cuando tienes mareos, piensas que puede ser una enfermedad del oído, así que vas al otorrinolaringólogo. Pero como te dijeron que no hay problema en el otorrino, pero en realidad era un infarto cerebral. He tenido pacientes así. De hecho, incluso con un infarto cerebral pueden aparecer mareos o náuseas. ¿Por qué sucede esto? Si piensas en la razón, es interesante y no lo olvidarás. Por favor, vean esta imagen. El lado derecho de la imagen es la parte trasera de la cabeza, el lóbulo occipital, y en la parte inferior del lóbulo occipital hay una pequeña parte del cerebro llamada cerebelo. Es la parte rodeada por el círculo rojo. Este cerebelo es un órgano muy importante y se encarga de regular nuestra sensación de equilibrio en la vida diaria, así como la capacidad de coordinar los movimientos del cuerpo cuando nos movemos o agarramos objetos. Por eso, si ocurre un infarto cerebral en esta zona, se pierde la sensación de equilibrio y uno puede sentirse mareado, tener dificultad para caminar correctamente y caminar como si estuviera borracho, con pasos tambaleantes. Aparecen esos síntomas. Por supuesto, como mencioné antes, la causa más común del mareo son las enfermedades otorrinolaringológicas. Y aunque se diga mareo, fuiste al médico, pero en realidad tenías la presión baja o estabas anémico. Eso también puede pasar, pero lo que nunca debemos pasar por alto es el caso en que resulta ser un infarto cerebral. ¿Cuáles son las características del mareo causado por un infarto cerebral? Por ejemplo, la visión da vueltas. El mareo que realmente te hace sentir que todo da vueltas suele estar más relacionado con problemas de otorrinolaringología que con un infarto cerebral, pero si sientes como si estuvieras flotando o te sientes mareado de manera continua, la posibilidad de un infarto cerebral aumenta. Les voy a presentar una forma sencilla de examinar la función del cerebelo. Pueden intentarlo ustedes mismos. Esta prueba es conocida comúnmente como la prueba de estrellita. Extiendan ambas manos y muévanlas rápidamente de esta manera. Si no pueden moverlas rápido y solo un lado se mueve más lento, así como esto, si presentan ese tipo de síntomas, aumenta la posibilidad de que haya una afección en el cerebelo, como un infarto cerebral. Por supuesto, también puede ser que, debido a la edad, normalmente no puedan moverse con agilidad. Si ese es el caso, puede que no haya problema, pero si de repente no pueden mover bien solo un lado o sucede de forma repentina, aumenta la posibilidad de un infarto cerebral. Por favor, intenten hacerlo ustedes mismos o pídanle a algún familiar que lo haga. Ahora repasemos. Primero, mencioné el entumecimiento en la boca o en las manos. Sensación de tener los labios gruesos, como si estuvieran anestesiados. Sensación de que hay una capa sobre la mano, o que la mano se siente entumecida y con hormigueo. Cuando esos síntomas aparecen de repente y solo en un lado, puede ser un signo de infarto cerebral. El segundo es la asimetría facial. Solo la mitad de la cara se ve caída. El rabillo del ojo y la mejilla se ven caídos. En esos casos, sospechamos de un problema en los nervios de la cara. Intenta hacer una sonrisa mostrando los dientes, cerrar los ojos con fuerza o sacar la lengua y mírate en el espejo para ver si hay alguna diferencia entre ambos lados. Haz esta prueba para comprobarlo. El tercer síntoma es que se te trabe la lengua o que no puedas hablar bien. Patacá, patacá.
Si de repente no puedes decir claramente estas palabras, o si tu forma de hablar suena como si estuvieras borracho y se te traba la lengua. Y además, aunque entiendas el significado de las palabras como ao, de repente no puedes decirlas, o puedes hablar pero no entiendes en absoluto lo que dicen los demás, o dices palabras que no tienen nada que ver, como quiero beber carne. Esos síntomas también pueden ser señales de un infarto cerebral. Y el cuarto síntoma, mareo, inestabilidad y náuseas. El mareo y las náuseas, estos síntomas también pueden aparecer por otras causas además del infarto cerebral, pero en realidad a veces sí es un infarto cerebral. Puede haber mareos que te hagan sentir inestable, o caminar como si estuvieras borracho y no poder caminar bien. Ya les hablé del examen de la canción Estrellita, pero si tampoco puedes hacerlo bien, podría tratarse de un problema en el cerebelo, así que por favor considera ir al hospital. Y aunque es importante detectar un infarto cerebral a tiempo, lo más importante es estar bien preparado antes de que ocurra. La causa del infarto cerebral es, en resumen, la arteriosclerosis, y cuando hablamos de arteriosclerosis, la hipertensión, la diabetes y el colesterol alto son las principales causas. En la Universidad Médica de YouTube presentamos métodos de alimentación y hábitos de vida importantes para prevenir estas enfermedades y poder vivir plenamente la segunda mitad de la vida. Si te interesa, por favor revisa la descripción para más información. Creo que muchas de las personas que están viendo este video tienen mucha conciencia sobre su salud, han sufrido un infarto cerebral o tienen familiares que lo han padecido. En YouTube, tanto profesionales de la salud como personas comunes comparten información, pero también hay datos que pueden llevar a malentendidos o información incorrecta. En la Universidad Médica de YouTube, como médico, asumo la responsabilidad de brindar información confiable. Y también explico detalladamente y de manera sencilla por qué ocurren esos síntomas y qué se puede hacer al respecto. Me alegraría mucho que podamos aprender juntos para que no terminen lamentándose por haber creído información equivocada. En la sección de comentarios pueden compartir sus experiencias con el infarto cerebral. Si algún familiar suyo tuvo estos síntomas, por favor comparta esas experiencias o cualquier dificultad que hayan tenido. Y si pueden calificar este video, ya sea con un pulgar arriba o abajo, me ayudaría mucho para futuras referencias. También me haría muy feliz si tocan el botón de suscribirse para que no se pierdan el próximo video. Entonces, nos vemos en el próximo video.